Saludos. Este video lo comenzaremos viendo la barra de herramientas. En la esquina superior izquierda de la pantalla encontraremos el primer icono, herramienta inteligente. Presionamos F5 en nuestro teclado para seleccionarlo. A continuación, la herramienta de selección. Presionamos F6 en el teclado. A continuación, herramienta de mover. Presionamos F7 en el teclado. A continuación, la herramienta de edición. Presionamos F8 en el teclado. Después viene la herramienta de dibujo. Presionamos F9. Y por último, la herramienta de borrar. Presionamos F10 en el teclado. En la esquina inferior derecha de algunos iconos se encuentra un triangulito blanco, como podemos apreciar. Le damos clic para desplegar el menú que se encuentra ahí y podremos ver las diferentes herramientas con las que podemos trabajar dependiendo lo que hayamos seleccionado. Posicionamos nuestro cursor sobre la línea de tiempo, donde sea, en cualquier parte del multitrack, y apretamos la tecla T. Como puedes ver, la barra de herramientas es flotante y la podemos tener a nuestra disposición en cualquier momento. Atajo número 2. Alt más clic. Te recomiendo siempre tener activa la herramienta Snap. Con el botón secundario, selecciona la garrapatea. Con esto tendrás máxima precisión a la hora de sentar tu cursor en la línea de tiempo en cualquier parte del multitrack. Asegúrate de tener la herramienta inteligente seleccionada o presiona F5 y deja presionada la tecla Alt. Ahora sí, posiciona tu cursor en cualquier parte del track que deseas cortar y simple y sencillamente dale clic. Atajo de teclado número 3. Para hacer zoom en nuestro multitrack, dejamos apretada la tecla Alt y con el botón medio del ratón giramos hacia arriba para agrandar el área de trabajo o giramos hacia abajo para achicar el área de trabajo. Atajo de teclado número 4. Vista multitrack. Para ir rápidamente de cualquier ventana en la que estemos trabajando hacia nuestra ventana de multitrack, simple y sencillamente apretamos la tecla Alt y presionamos la tecla 1. Con esto, rápidamente el programa nos llevará a la ventana de multitracks para que sigamos trabajando. Atajo de teclado número 5. Consola. Para llegar a la consola desde cualquier ventana en la que estemos trabajando, simple y sencillamente deja apretada la tecla Alt y presiona la tecla número 2. Atajo de teclado número 6. Piano Roll. Para acceder a la ventana del Piano Roll, dejamos apretada la tecla Alt más la tecla número 3 y nos aparecerá el Piano Roll. Le damos doble clic para maximizarlo y listo. Atajo de teclado número 7. Ventana de tiempo. Dejamos presionada la tecla Alt y apretamos la tecla Shift. Posteriormente apretamos la tecla número 5 y de esta manera accederemos a la ventana para poder cambiar los tiempos. En la esquina superior derecha te dejaré un enlace para que veas un video de cómo aplicar múltiples cambios de tiempo en una sesión. Atajo de teclado número 8. Seleccionamos uno o varios tracks y con la tecla Control presionada apretamos la tecla de flecha hacia abajo y de esta manera vamos a poder visualizar mejor nuestros tracks. Si apretamos la flecha hacia arriba, se cerrarán los tracks y podremos visualizar mejor en conjunto todo el multitrack. Atajo de teclado número 9. Avanzar o retroceder horizontalmente el track. Para poder avanzar o retroceder en el track sin mover la línea del tiempo, presionamos la tecla Control y con nuestra ruedita del mouse hacia enfrente retrocedemos el track y hacia nosotros sin que la línea de tiempo se mueva. Esto es muy útil para cuando estamos trabajando con proyectos muy grandes y queremos supervisar qué es lo que viene más adelante o regresar en el proyecto sin que se mueva la línea de tiempo. Atajo de teclado número 10. Avanzar por compás. Mantén presionada la tecla Control y con las teclas página arriba o página abajo
Podrás adelantarte o retroceder en tu sesión, compás por compás, de manera precisa. Atajo de teclado número 10. Ir al inicio o fin del track. Mantén presionada la tecla Control y con las teclas Inicio o Fin podrás ir instantáneamente al principio o al final de tu sesión. Este atajo sin duda va a ahorrarte muchísimo tiempo. Teclado número 12. Modificar tracks en grupo. Para seleccionar tracks continuos, deja apretada la tecla Shift y selecciona el grupo de tracks que gustes. Si necesitas tracks salteados, deja apretada la tecla Control y comienza a seleccionar los tracks que necesites. Una vez seleccionado el grupo de tracks, deja apretada la tecla Control y podrás mover los faders, tanto de entrada como de salida. Podrás mover efectos, podrás mover todo en el grupo de tracks que hayas seleccionado simultáneamente. Atajo de teclado número 13. Modifica el tiempo de un clip. En K-Walk es posible modificar el tiempo de un clip independientemente del tiempo de reproducción de una sesión. Para lograr esto, seleccionamos cualquier clip que deseemos y manteniendo presionada la tecla Control más Shift, vamos a posicionar el cursor al final del track y vamos a mover su tamaño. Si lo hacemos más largo, se hará más lento. Si acortamos el tamaño del clip, se tocará mucho. Atajo de teclado número 14. Insertar marcadores. Es muy importante insertar marcadores en una sesión larga, sobre todo para distinguir nuestros intros de estribillos, coros, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Posiciona tu cursor en cualquier parte de la línea de tiempo de tu multitrack y presiona la tecla M. Podrás darle nombre y tiempos precisos a tu marcador. Y con el botón secundario podrás editarlo una vez que hayas terminado. Atajo de teclado número 15. Ejecutar script. Ejecutar un script es ejecutar una orden de tareas mediante un archivo, los cuales ya vienen dentro de K-Walk. Para acceder a ellos, presionamos la tecla Control más F1. Recuerda que tú también puedes crear tus propios archivos .cal, que son los scripts. En la parte superior derecha te dejaré un enlace para que puedas checar un video donde aplicamos uno de estos scripts. Si te sirvió el contenido del video, por favor no olvides suscribirte, dejarme tu like, un comentario con tu experiencia con este programa o si tienes dudas al respecto, y no olvides compartirlo en tus redes sociales, activar la campanita para que te enteres de nuestro siguiente video y por el momento ha sido todo. Soy León Errante y me despido. Hasta el siguiente video. Saludos felinos.